justamente con el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, que está en contacto con nosotros. Fiscal, gracias por estar en Mega Noticias Alerta. Buenos días. Hola, muy buenos días. Fiscal, lo estábamos diciendo, las señales que se están entregando en medio de un juicio, ¿no?, que es muy importante, el juicio contra los gallegos que se está desarrollando. Esta señal respecto de poder desbaratar, poder atacar justamente el núcleo donde están estas personas, quitarle las llaves, quitarle los teléfonos, en fin. Esto habla de que en el fondo uno no se puede descansar nunca, ¿no? O sea, mientras dura el juicio hay que seguir haciendo estos allanamientos. ¿Nos puede contar un poco cómo se organizó todo esto ahora que ya es público? Bueno, sí, efectivamente no hemos soltado esta investigación en ningún momento. De hecho, este es el cuarto operativo que en los mismos términos, digamos, realizamos, y también incluimos a Gendarmería en cada uno de los operativos, porque nos dimos cuenta que estos grupos efectivamente tratan de ocupar las cárceles como medio para seguir realizando sus actividades. Nosotros tenemos en teléfonos que hemos recuperado al interior de la cárcel, vemos que efectivamente varios de los líderes siguen o seguían dando instrucciones, o sea, muertes que se realizaban en la vía pública en esta región el año 2022, por ejemplo, seguían siendo coordinados o autorizados más bien desde el interior de la cárcel. Y por otro lado, desde los libros de contabilidad que pudimos incautar, había ítem para entregar dinero a quienes estaban privados de libertad en aquella época. Entonces, por eso fue que en su momento se iniciaron los traslados a distintos penales del país, precisamente para atomizar la organización y para aquellos que eran más peligrosos o tenían más dominio sobre el resto, ponerlos, digamos, bajo condiciones de seguridad mucho más severas que el resto. Y además, si uno piensa que una organización criminal, una organización va a quedarse tranquila mientras desarticulada y no se van a rearticular, probablemente está equivocado. Por eso, fiscal, también cuénteme qué es lo que están haciendo allá en Arica, porque entiendo que también han habido trabajos importantes para evitar que esto pase. Sí, sí, y si usted ve los resultados, por ejemplo, de este último operativo, no fueron los resultados tan masivos en cuanto a hallazgo de drogas, en cuanto al número de detenidos, porque efectivamente lo que intentamos acá es evitar las rearticulaciones. O sea, esto ya va dirigido contra personas de manera más quirúrgica y por lo tanto es una buena señal incluso que no hayamos encontrado tanta, digamos, droga o un número mayor de detenidos, porque quiere decir que eso es concordante con lo que nosotros manteníamos, ¿cierto?, en nuestra investigación. Así que, pero el concepto es ese, el problema es que nuestra región no ha dejado de tener, y nuestro país en general, aquello que lo hizo atractivo para que se instalaran estos grupos. Entonces nosotros tenemos que partir de la base de que si seguimos siendo igual de atractivos para estos términos, evidentemente perfectamente se pueden rearticular. Y además ahora tienen un incentivo más para venir, que es cuidar a aquellos que están hoy día tras las rejas, que en esta región, tanto de Tren de Aragua como Tren del Coro, en distintos procedimientos, se acusó a 48 y van a juicio 37, pero hay otros que están en prisión preventiva en procedimientos posteriores. Son cerca de 80 en realidad entre Tren de Aragua y Tren del Coro. Entonces es un incentivo para que vengan nuevos integrantes de esas agrupaciones para prestarles apoyo desde el exterior de la cárcel. ¿Qué se hace con el manejo de estas personas, fiscal? Porque algunas personas dirán, bueno, están en prisión preventiva mientras se investiga, probablemente muchos de ellos van a ser condenados, hay mucho nivel de prueba que ustedes han acumulado, pero entiendo que en este momento también muchos de ellos, sobre todo los cabecillas que están en diferentes penales del país, exhiben un comportamiento muy agresivo, amenazan a los gendarmes, amenazan a fiscales, amenazan a las personas que trabajan en los tribunales. ¿Cómo se puede manejar a estas personas? Y además, perdóneme, le sumo un dato. Hemos conocido, por ejemplo, acá en Santiago, que hay denuncias de que en ciertos penales de máxima seguridad, este tema de los inhibidores de señal, que les cortan la comunicación para que no puedan hacer carne todas sus amenazas, funcionan solamente a ratos. Entonces, ¿cómo se sigue trabajando con esto? ¿Cómo se respeta la seguridad de las personas para llevar adelante los procesos al final? Bueno, demostrando que no nos van a amedrentar, básicamente. Y justamente el procedimiento que realizamos hace un par de días atrás va en esa línea. Y por otro lado, de los 4 procedimientos operativos grandes que hemos tenido en relación a esta organización, en 2 de ellas ha estado presente el fiscal nacional.
O sea, acá hay una presencia efectivamente fuerte del Estado y un apoyo completo de mi institución en particular y de las otras, no me cabe duda tampoco. O sea, también existe este apoyo y hay que seguir efectivamente en esa misma línea. Usted, si ve, digamos, los puntos de prensa, por ejemplo, tras estas operaciones, teníamos al gobernador, teníamos al delegado presidencial, al alcalde, senador, diputado, o sea, esto es una necesidad de Estado. Y en particular en esta región, porque en particular en esta región tenemos dos fronteras, o sea, nadie o ninguna organización que se viene a instalar a esta región de Arica viene por la región de Arica, porque es una región con poca población y es una región con poco poder adquisitivo, no hay grandes mineras ni grandes industrias en esta región. Por lo tanto, todo lo que nosotros no podemos combatir y se instala, es precisamente para tener un campo de operación para el resto del país. Esto lo dijimos hace 3 años, digamos. Hace 3 años con el fiscal de Tarapacá, lo dijimos en todos los tonos, digamos. Sí. El país estaba quizás con otras discusiones, tenía otros temas en mente, pero efectivamente hace 3 años nosotros vimos cómo empezó esto, vimos cómo no teníamos recursos en aquella oportunidad, y luego vimos cómo esto se ha cumplido tal cual, digamos, como lo señalamos, donde hemos visto cómo ha ido permeando el resto del país. Entonces, claro, después de que se tomó conciencia, esta fiscalía se ha potenciado muchísimo. La Fiscalía de Arica ha crecido casi el doble. Estamos haciendo un buen trabajo con esos recursos, pero es un trabajo que no podemos soltar, porque la frontera sigue ahí y estas organizaciones siguen, digamos, estando al otro lado. Sí, el llamado nomás, fiscal, usted lo sabe, es que ojalá no se dejen amedrentar. No es fácil, en todo caso, estar haciendo el trabajo que hacen ustedes con este tipo de banda, y eso lo sabemos. Por eso que es tan valioso también lo que hacen. Pero, fiscal, tengo que preguntarle por esto. ¿Qué pasa? ¿Me puede explicar usted un poco esta figura del ruso, ¿no? El apodo, ellos usan apodos, ¿no? Que es uno de los líderes de los gallegos, porque entiendo que en este operativo le decían el maléfico, en el fondo, mientras peor es el apodo, son dos, el ruso y el maléfico, son dos líderes, ¿no? Pero uno de ellos, el maleficio. El ruso, cuando hacen este operativo, los penales tenían en su poder las llaves de las esposas. Entonces, por favor, explíqueme qué significa esto. Bueno, yo no sé qué esté operando en la cabeza de este sujeto en particular. Él es un líder, pero no de primera línea, por así decirlo. ¿Ya? Es un líder desde lo peligroso en el rol que efectuaba al interior de la organización. Por eso está en la cárcel de máxima seguridad. ¿Ya? Ahora, Gendarmería ha dicho, y la verdad es que ellos son los profesionales en esta materia, que era muy difícil que el tener esas llaves en la cárcel le hubiese a él, digamos, prestado alguna utilidad, dadas las condiciones en las cuales se encuentra en la cárcel de máxima seguridad. Los dichos de Gendarmería, por lo tanto, desde ese punto de vista nos pueden dar cierta tranquilidad. Además que se ha criticado de cómo permite Gendarmería que haya llegado ese elemento a esa cárcel en particular. Bueno, eso es una cuestión que Gendarmería tiene que investigar, ¿cierto? Pero lo cierto es que fue también esa misma institución la que fue capaz de dar con el hallazgo de esas llaves, que son muy, muy pequeñas. Por lo tanto, eso habla muy bien también de cómo reacciona Gendarmería hacia el interior. Ahora, claramente, más allá de lo que nos dice Gendarmería y poniéndonos en la cabeza de este sujeto, esas llaves no las tenía de adorno. Eso es evidente. Las tenía con algún fin. Y eso es lo que nos debe mantener alertas, digamos. O sea, estos sujetos siguen tratando de ver fórmulas, efectivamente, para tratar de evadir la acción de la justicia. Gendarmería también en sus informes, cuando se analizó si se trasladaban estos sujetos desde los distintos penales hasta la ciudad de Arica para el juicio, Gendarmería fue bien enfático en decir que eso era un riesgo, precisamente porque la fuga era una posibilidad. Y por lo tanto, digamos, tenemos que tener claridad de que esas cuestiones pueden ocurrir. Le pasó a Francia hace algunos días. Creo que no podemos dejar de ver eso que ocurrió en un país al que llamamos desarrollado y con muchos mayores medios que los que tenemos nosotros, y vimos cómo un recluso fue liberado, digamos, desde un transporte o comitiva que lo trasladaba de un penal a otro. Entonces, nosotros tenemos que tener especial atención en esas cuestiones que no solo ocurren en Latinoamérica, sino que también en países desarrollados como Francia.
Fiscal, bueno, gracias por comentarnos estas cosas, lo que están haciendo para combatir a estas bandas criminales, que no es la única. Y ojalá que ahora sí los estén escuchando mucho más para que cuando se den cuenta de alguna evolución en el delito, de algo preocupante, inmediatamente le pongamos coto a esto, ¿no? Esto ya está sucediendo por lo menos en Arica. Ahora, fiscal, no he terminado la entrevista, no. Quiero hablar de otro tema, porque ustedes también están llevando adelante la investigación del caso Conscriptos. Y esto es importante, queremos recordarlo. Franco Vargas es el nombre del joven que falleció, lamentablemente, en esta marcha en Putre hace algunas semanas. Y esta investigación continúa. Y entiendo que se va a fijar una audiencia para determinar si es que se va a hacer o no una exhumación. Fiscal, parte de lo que está pidiendo su fiscalía. Por lo tanto, a ver si nos puede explicar un poco en qué se enmarca esta petición y por qué sería relevante. Sí, lo que ocurre es que cuando muere alguna persona, en este caso tal cual como le ocurrió a Franco, que está bajo el cuidado del Estado de una u otra manera, en este caso un conscripto, podríamos estar también hablando de un niño en algún recinto de cuidados en relación a la infancia, o podríamos también estar hablando de alguna persona que esté cumpliendo alguna condena en alguna cárcel. Son personas que de una u otra manera están a cargo del Estado. Entonces, cuando tenemos personas que están a cargo del Estado, cuando se realiza o se produce alguna muerte, y esta muerte pudiese ser dudosa en términos de que pudiesen existir, por ejemplo, situaciones como las que aquí se denuncian por las familias y por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como posibles torturas o cuestiones de esa naturaleza, bueno, eso hay que investigarlo. Y si hay que descartarlo, bueno, hay que descartarlo, pero de forma concreta para darle tranquilidad a esas familias. A nivel internacional se han fijado protocolos en estos casos que Chile ha asumido bajo una fórmula donde los hace propios. El protocolo de Minnesota, digamos, ¿no? El protocolo de Minnesota, correcto. Que se relaciona en lo relativo a las autopsias, y el protocolo de Estambul que se relaciona, digamos, cuando una persona queda viva, por así decirlo, y puede dar un relato. Bueno, ambos tipos de protocolos tienen que practicarse en situaciones como las que le mencioné y máxime con delitos como los que se denuncian. Y acá cuando se realizó la autopsia no se realizó bajo esos protocolos. Quizás, bueno, ahí nosotros no tenemos acceso al expediente de justicia militar, por lo tanto, no sabemos si hubo algún antecedente que tuviese en cuenta para realizarlo o se descartó, digamos, fundadamente. Eso es una cuestión que tenemos que analizar. Ahora, el hecho que no se haya realizado conforme a ese protocolo no quiere decir que se haya hecho, digamos, de manera liviana, sino que se realizó conforme al protocolo de las muertes de personas que no están al cuidado del Estado. O sea, como un homicidio que tenemos a veces en la vía pública o alguna muerte, ¿cierto?, que pudiese ser sospechosa. O sea, no es que se haya hecho mal, pero en estas cuestiones son tan específicas y tenemos estos tratados internacionales o acuerdos internacionales que tenemos que cumplir bajo este otro protocolo. Y como no se hizo bajo este protocolo de Minnesota, nosotros estimamos que corresponde la exhumación del cadáver y completarlo en conformidad a ese protocolo. Para que las personas entiendan, fiscal, usted me corrige, pero entiendo que el tratado, el protocolo de Minnesota establece que se tiene que hacer de una manera muy parametrizada cada parte de lo que es, por ejemplo, la autopsia, anotando cada cosa, observando cada cosa, documentando cada elemento, cada decisión que se toma justamente para poder esclarecer este tipo de muertes, ¿no? Insisto, un abrazo para la familia de Franco. Fiscal, ¿por qué usted apoya la idea de que esta investigación sea desarrollada por la justicia civil y no la justicia militar? Bueno, la verdad es que la audiencia, y esto claro, la audiencia fue con bastante posterioridad a los hechos. Sí. Nosotros no habíamos dado ninguna entrevista relativa a este tema porque efectivamente quisimos estudiar bien los antecedentes, quisimos tomar una decisión bastante pensada, digamos. Y efectivamente analizamos los fallos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de los últimos años. ¿Ya? Y en particular el año pasado, digamos, los antecedentes o la forma en que se resolvió en dos casos muy similares a este, quizás con no tanta notoriedad, pero donde teníamos cuestiones similares a este, la Corte Suprema entregó la competencia a la justicia civil. Entregó el conocimiento a la justicia civil. Y nosotros lo que hicimos fue tomar esos fallos, tomar los argumentos de esos mismos fallos, y fueron los que cimentaron nuestros argumentos a la hora de
plantearnos en esa audiencia y fijar una posición institucional también. De hecho, esta causa ya la teníamos acá en Arica. Sí. Usted sabe que todas las causas que están en una región corresponden al fiscal regional de esa región y para sus actuaciones tiene a los fiscales adjuntos a él. Pero acá incluso el fiscal nacional fue un paso más allá y me designó directamente por una normativa especial que tenemos en la Ley Orgánica Institucional, Ley Orgánica del Ministerio Público, como el fiscal a cargo directamente, como el fiscal regional a cargo. Eso, claro, parece que en la práctica no genera ningún efecto porque sigo estando yo en la dirección de esa causa, independiente de que era antes por estar en mi región y ahora lo es por una decisión del fiscal nacional. Pero es una muestra de apoyo, efectivamente, a la labor que estamos realizando y una muestra también de la importancia que tiene, efectivamente, esta investigación para la institución. No, es muy relevante. Entonces, es relevante. Mire, es como el equivalente nuestro artículo 19 a un ministro en visita en la justicia, digamos, a lo que las personas pueden asimilarlo. Es una señal, efectivamente, donde la institución le eleva, por así decirlo, la categoría de esta investigación. Perfecto. Por lo tanto, ya hay precedente. La Corte Suprema ya ha tomado la decisión de que la justicia civil conozca este tipo de causas en el pasado. Sin embargo, por lo que he estado leyendo también, fiscal, entiendo que fue la propia Corte Suprema la que determinó la ministra en visita de la Justicia Militar en este caso. Por lo tanto, algunos dicen que es muy difícil que pueda cambiar de criterio o desdecirse. ¿Es tan así? Bueno, precisamente es una cuestión que tiene que debatir la Corte Suprema. La importancia es, como no lo sabemos, es que en ese pleno donde se designó la ministra en visita, ¿qué antecedentes tenía para hacerlo? Si tenía en consideración lo que ya expusimos en la audiencia, previendo esta situación respecto de la competencia, probablemente mantenga su decisión. Pero si no tuvieron en vista estos antecedentes en la solicitud que le hizo el gobierno al ministro, porque no olvidemos que esta fue una solicitud del gobierno en la designación de un ministro en visita. Sí. Si no tuvo en vista, yo tampoco sabemos qué elementos le entregó el gobierno para que tomaran esa decisión el Pleno de la Corte Suprema. Entonces, si no tuvieron en vista estos elementos que nosotros pusimos sobre la mesa en la audiencia donde se debatió esto en el Tribunal de Garantía, bueno, es probable que cambien la decisión, o no la cambien, sino que tomen una en relación a la justicia civil conforme a los fallos, reitero, que ya han habido en los años anteriores. Y discurren sobre dos puntos, perdón que me detenga en esto para que la gente lo entienda bien. A ver. Lo que discurre la Corte Suprema en los dos fallos, que es lo mismo que planteamos nosotros, ¿cierto?, es que la justicia militar, como es una justicia especializada, debe su aplicación realizarse de manera restringida. Y cuando hablamos de qué significa aplicarse de manera restringida, es que debe aplicarse exclusivamente en aquellos bienes jurídicos del orden militar. O sea, si hubiera algún tipo vinculado a la seguridad nacional, a secretos, sí. a un delito para la revelación de secretos, etcétera, estaríamos evidentemente en ese marco. Pero acá, por lo menos, no se esboza o no se ve, tal cual como en los fallos anteriores, ningún elemento que pudiese dar cuenta de que hay un bien jurídico militar envuelto en esto. Eso es una línea argumentativa. Y la otra tiene que ver con los derechos y garantías de las víctimas, que en materia, digamos, de justicia militar, por ejemplo, las víctimas, en este caso, y sus familiares no tienen acceso a ninguna de las piezas del expediente por ser secreto, por ser una justicia inquisitiva. Entonces, en cambio, en la Fiscalía sí tiene acceso a cada una de las diligencias desde un primer momento. Y por otra parte, la madre de Franco, ella es considerada víctima en el actual sistema por el artículo 108 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, y ella, como civil, que ella no es militar, no ha sido militar y no tiene interés en pertenecer al ejército, ella se ve arrastrada a una justicia especializada siendo un civil. Y hay norma expresa que prohíbe esa situación. Y por último, también hay toda una batería de apoyo estatal que tiene el Ministerio Público, que tiene el sistema civil, por ejemplo, de la unidad de víctimas. Quienes primero se contactaron, por ejemplo, y esto lo dijo el abogado querellante de la familia de Franco en la audiencia, que los primeros que se habían contactado con ella y desde lo humano había sido el Ministerio Público. mira. Y eso no es porque nosotros seamos, digamos, buenas personas, eso es porque es nuestro deber y nuestra obligación. Tenemos una unidad de víctimas que justamente tiene
su trabajo está en hacer eso, digamos. Entonces, claro, hay estas cuestiones que no operan o que no están institucionalizadas en la justicia penal, Sí. militar, y que sí lo están en sede civil. Espero que además sean buenas personas, pues, fiscal, en el Ministerio Público, que eso también es importante. Se espera aquello, ¿no? Personas transparentes, Lo somos, correctas, sí. etcétera. Fiscal, otra cosa relevante también es que, bueno, el 4 de junio vamos a saber si es que se le da el vamos a una posible exhumación de este cuerpo. Pero uno piensa, aún falta para el 4 de junio, donde se va a tomar la decisión de sí o no. Y me imagino que cada minuto que pasa es muy importante para poder tener un informe detallado respecto de efectivamente lo que pasó a nivel biológico, estoy hablando, fiscal, ¿me entiende, no? Por lo tanto, Sí. me parece que igual falta mucho tiempo para esto. Es decir, si hay dudas de que puede haber habido algún tipo de información que no conocemos, a lo mejor lo que se dice, sospecha a lo mejor de algún caso de tortura, no lo sabemos todavía, es muy aventurado decirlo, pero si se busca prueba biológica en este momento con una autopsia bajo el protocolo de Minnesota, los días son clave y todavía falta mucho para el 4 de junio. Bueno, tiene toda la razón. Y eso fue parte de las discusiones internas que tuvimos. Porque el ideal de esa decisión es tomarlo una vez que esté en la resolución de la Corte Suprema. O sea, ese es el mejor escenario, digamos. Porque es una diligencia muy relevante, ¿ya? Pero efectivamente no podíamos esperar, por lo mismo que usted dice, a que resuelva la Corte Suprema, entendiendo que en los casos anteriores la Corte Suprema demoró no menos de un mes en las dos situaciones que yo le expliqué. Entonces decidimos no esperar esa resolución y pedir inmediatamente la autorización al tribunal. Y para esa decisión tuvimos en vista exactamente lo que usted señala. El día 4, o sea, ojalá fuera antes la audiencia, efectivamente, pero bueno, es la audiencia que fijó el tribunal. Contamos también con la autorización de la familia, la cual hay que ratificar en ese momento. Es una decisión muy dolorosa y difícil de tomar. Sí. Se toma escuchando a la familia. Hasta el momento la madre de Franco nos planteó, cuando hubo la reunión en la que participó el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Arica y el jefe de la unidad de víctimas. ¿Qué dijo ella? ¿Perdón? ¿Qué dijo ella? Su interés iba en la misma línea, digamos. Ya. O sea, siquiera era algo que ella dudaba, era algo que ella quería, ¿ya? Por lo tanto, estábamos efectivamente en la misma línea. Perfecto. Pero, claro, nosotros entendemos que el paso de los días también en delitos tan dolorosos como este necesita que eso lo ratifique y lo diga nuevamente, porque perfectamente puede cambiar de opinión. Estaría en todo su derecho y nosotros lo entenderíamos. Pero en las condiciones que estamos hoy, nos parece que había que tomar esa resolución ahora, independiente de lo que resuelva la Corte Suprema con posterioridad. Perfecto, vamos a ver qué es lo que pasa. Fiscal Mario Carrera, muchísimas gracias por esta entrevista. Buen día. Bueno, no, gracias a ustedes por la preocupación y por el apoyo constante que hemos tenido. Muchas gracias. Abrazo.